uno no percibe ese esfuerzo que el cerebro está haciendo para tratar de catalogar casi todas las cosas. Está tratando de construir teorías sobre las cosas. Está intentando ver si ese sonido ambiguo es bicicleta o alquiler. Está tratando de encajar cosas. O sea, lo que siento es un conjunto de experiencias que yo las relaciono con algo que me han dicho que es lo que es la tristeza. Yo veo cierta expresión facial mía, mi cerebro observa y concluye: estoy triste o estoy enfadado. Pero cuando tú concluyes eso, tú no lo percibes como una especie de hipótesis que el cerebro acaba de hacer sobre lo que está pasando. Lo percibes como una descripción de la realidad. Que frente a ciertas situaciones nosotros reaccionemos de cierta manera es una consecuencia del linaje de la historia de la vida. Si tú te equivocas respecto de la lectura de las emociones que tienes, el problema es que haces cosas que no son la manera de resolver lo que tú tienes que resolver porque has generado la teoría equivocada. La percepción durante el día está entre la percepción y el sueño. Esa es la idea. Y eso es lo raro, es que uno no deja nunca del todo de soñar. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Destellos de Sabiduría. Estamos encantadísimos del invitado que os traemos hoy. Él es neurocientífico, experto en neurociencia cognitiva y seguro que lo conocéis muchos de vosotros. Sin más dilación, Mariano Sigman, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Bienvenido, gracias por estar aquí. Sí. Que sabemos que después tienes que ir a firmar como autor en Sant Jordi, porque hoy es un día muy importante en Barcelona, bueno, en Cataluña. Y vas a firmar un nuevo libro, ¿no? Que se llama, así la gente... Se llama Amistad, para no ir con mucho eufemismo, ¿sabes? Es un libro sobre la amistad. Muy bien. Le pusimos amistad. Luego de dar vuelta con un montón de metáforas, dijimos... Así, que se entienda, amistad, que ¿no? se entienda, sin más. Exacto. Sí. Después de pensar muchos títulos, Sí, vamos a lo simple, a veces ¿no? te matas, ¿sabes? Para encontrar metáforas y dices, bueno, amistad. No, queda clarísimo. Por lo menos no te queda duda de qué se trata. Y ahora imagínate que soy un extraterrestre y digo, esto es la amistad. Es decir, el propósito de este libro es entender qué es la amistad, cómo funciona. No es entender, a mí no me gusta pensarlo. Es más una especie de... Primero es reivindicar la amistad. Uh-huh. Que es creo que es una forma de amor que todos entendemos que es fundamental, pero que no tiene esa entidad en nuestros días, como la tiene el amor romántico, ¿sabes? Que tú te peleas con tu pareja y llamas y dices en trabajo, mira, no puedo ir porque tienes un problema con un familiar, pero de repente te peleas con un amigo y quieres faltar al trabajo y te dicen, o sea, ven, o sea, como te ha pasado algo. Y cuando lo empiezas a pensar, como que los amigos son la estructura de todo en realidad. O sea, ni que hablar en la infancia, en la adolescencia, donde son tu continente, tu país, tu mundo, lo que eres. Y además esto ha sido algo que históricamente no ha sido así. Para los griegos el amor era el amor primordial. Luego el amor romántico tiene como esa cosa de la narrativa tan espectacular, tiene esa cosa épica, tan dramática y que funciona también en los cines y en la literatura, que ha tomado por asalto un poco el mundo de los vínculos. Entonces hay una reivindicación y además lo que hay sobre todo es... A mí siempre me han interesado estas cosas, que son aquellas cosas que son muy definitorias de lo que somos, que te terminan constituyendo como personas. Hay un montón de ciencia que muestra que los amigos que tienen son más decisivos, de hecho, que los padres. O sea, que la fuerza de los vínculos de los amigos, en todo, en la música que escuchas, en las películas que ves, en lo que haces y no haces, en tu personalidad, terminan siendo muy decisivos. Pero al mismo tiempo nadie nos ha enseñado cómo... O sea, ni siquiera cómo tener amigos, cómo esculpir un poco tus amistades, como que cada uno cae a su lugar. Y entonces a mí me gusta pensar que el libro es una suerte de guía, ¿sabes? Que de una manera muy liviana te muestra el universo, la fauna de las amistades, que es, o sea, hay de todo. Uh-huh. Duraderas, cortas, leales, desleales, recíprocas, asimétricas. Y entonces tú vas encontrando como, vale, estas tengo y me gustan, estas me gustaría tener y no tengo, estas... tengo demasiadas de esta y querría cambiarlas. Entonces una especie como de brújula para armar un mejor mundo de amigos sobre la premisa de que con eso te armas una mejor vida. Sí. Nosotros desde ahora que lo dices, entrando en el tema de la amistad, de las relaciones con afines, pues con tus seres queridos, sobre todo a nivel de amistad, que es verdad que la sociedad no lo reconoce tanto, es cierto. Y estaremos de acuerdo, y seguro que lo comentas en tu libro, que la sociedad... El tipo de sociedad que impera hoy en día no favorece el hecho de establecer vínculos saludables y de calidad con la vorágine y la velocidad en la que vamos todos. Pero para mí hay un componente, y no sé si tú lo compartes, de que la amistad te puede permitir un grado de emancipación muy fuerte, a veces incluso con respecto a tu familia de origen, ¿no? Que también forma parte del proceso madurativo hacer esa transición. Y los amigos tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con hacer un poco...
encontrar tu propio sitio, tu propio espacio, ¿no? Más allá de tu origen. Son casa, es el pie que haces, ¿no? De hecho, bueno, esto los que tienen hijos adolescentes y los que hemos sido adolescentes, lo recordamos, no hace falta tener hijos para eso. Tú te acuerdas que el amor que tú quieres es el de tus amigos. O sea, y la desolación que uno tiene de no ser querido, de no poder retribuir una amistad, te deshace. De hecho, nosotros, como parte de la investigación que hicimos para el libro, fue una investigación muy exhaustiva, hablamos con muchos psiquiatras de adolescentes y nos contaban que la mayoría de los traumas durante la adolescencia empiezan en algún tipo de ruptura de la amistad. Que en el caso, que además es un caso raro, pero es un caso muy dramático, en el cual se rompe medio totalmente la amistad, porque luego está esto de uno imagina como que la amistad se construye como el resto de los vínculos de una manera como muy sensata y racional, como que uno se junta con buena gente, que es similar a ti, que tiene una ideología parecida. Eso no pasa nunca. No, o sea, lo que te juntas es con la gente con la que tienes química, ¿no? Que es ese conjunto de cosas inexplicables que pasan en un plano que no es el plano consciente ni el plano de las palabras, sino un plano del tacto, de la mirada, de la distancia a la que te acercas, de una manera de sonreír, de una gestualidad muy particular. Y hay gente que no es fluida en ese lenguaje. Es gente que tiene simplemente como una leve distorsión en el gesto, ¿sabes? Que de repente tú estás incómodo, que no terminas de... Pero es la persona más adorable del mundo, a lo mejor. Y esa gente termina muy sola y en esa soledad se rompen afectivamente y se rompen, como tú dices, se les rompe la identidad. Nosotros hablamos con muchísima gente para el libro, o sea, lo hicimos, además fue como una especie de... Lo tomamos así, ¿no? Como que... O sea, si tú vas a hacer un libro sobre, no sé... geología no sé, de la fractura asiática, tienes 3 expertos en el mundo con los que puedes hablar. Pero si tú haces un libro sobre amistad, tienes 7.000 millones de expertos. O sea, es como... ¿Por dónde empiezo? Entonces, te puedes dar el lujo de que puedes convocar a un panel, a un banquete. Entonces hicimos eso. Dijimos, bueno, vamos a traer, y trajimos niños, jóvenes, viejos, gente de todas las religiones, de todas las orientaciones sexuales, de gente con mejor posición social, con peor posición social, gente que le va bien con la amistad, gente que le va mal con la amistad, gente que todo el mundo quiere ser amigo de ellos porque son famosos o porque... contaba uno es que me voy acordando como lo digo, pero de hecho este era un amigo mío, Papo, que cuenta que el hijo que tiene 7 años, es que esto os va a gustar, dice, cuando parece un cumpleaños, quiere invitar a sus amigos, entonces dice, bueno, quiero invitar a Pedro, Carlos, a Luis, Antonio y a Messi. ¿No? Dice, o sea, como esa es la lista de Messi en último lugar. Por eso, son como sus... Entonces este lo mira como diciendo, o sea... No hay otra opción. Y él lo mira y le dice, que son mis amigos. Y entonces ahí te das cuenta justamente cómo la amistad también se puede estirar a ese lugar en el que te puedes hacer amigo de alguien al que no conoces o al que no puedes alcanzar. Te puedes hacer amigo de Dios, te puedes hacer amigo de un perro. Te puedes hacer... Entonces ahí te das cuenta como la virtud que tiene la amistad en comparación con otros amores, que es que tiene esta maleabilidad, esta elasticidad, que la vuelve... Por eso es tan poderosa, porque te permite conectarte en un sentido... Luego tú puedes definir como qué es la amistad, dónde termina. A mí eso me parece como siempre poco interesante, porque justamente lo otro son formas de amistad, distorsionadas, pero que tocan el mismo afecto. Es decir, el vínculo que alguien tiene con un ídolo es asimétrico, tú no lo ves, tú no le hablas, o el vínculo que tienes con un perro o con una planta, o quien lo sienta también con Dios, no es el mismo vínculo que tienes con tu colega con el que juegas al fútbol o con el que te tomas una copa, pero se expresan muchas veces muchos de los mismos átomos de la afectividad o de la identidad o de cognitivos. Entonces se ponen en juego las mismas. Claro, a mí me interesa, tras haber hablado con tantos expertos y tantos personajes públicos, etcétera, y gente tan distinta, ¿cuál sería, ¿no? como común denominador, la premisa que tú dirías acerca de la amistad, lo más revelador para ti? Una vez plasmas todo eso en un libro y dices, hostia, mira, esto será siempre o esto es lo más importante. Mira, esto fue para mí como la parte más difícil del libro, ¿no? Porque al final yo tengo un alma científica. Yo este libro lo escribí con Jacobo Vergareche, que es un escritor, y es un libro que tiene como... También tiene una cosa de muy narrativa, muy de historias. Al final como que para mí lo más bonito del libro es que tú vas leyendo historias y tú dices, a mí me ha pasado esto, ¿no? O sea, de repente vino una Marta Peirano y nos cuenta sobre
como tuvo unas amistades entrañables, que a lo mejor, y aquí te miro a ti porque esto parece que las mujeres lo conocen mucho mejor que nosotros, en el baño de una discoteca, con una amiga, dice, pero decía, pasa más. No era una relación era una amistad con toda su entidad, porque era un momento en el que yo necesitaba una palabra de alguien y estaba en un momento derrumbada y hubo alguien que vino, que estaba pintando los labios al lado mío y me miró y me dijo algo, o ni siquiera me dijo nada, pero me dio algo que yo años después todavía recuerdo aquello que esa persona... Entonces, en ese sentido, tiene la entidad de una amistad. Lo que pasa es que es una amistad que dura 17 segundos y uno se imagina, bueno, una amistad es algo, si tú lo ves en el diccionario, que dura una cantidad de tiempo, que es recíproca. Entonces... nosotros íbamos como coleccionando estas historias, la del niño que quiere invitar a Messi, la que va al baño a un bar y se hace una amiga ahí que es una amistad entrañable, mi madre que contaba de las amistades cuando se encuentra con sus amigas de hace 70 años y que lo que más le gusta, que me pasa a mí esto en Barcelona también, es entender quién era ella, o sea, quién era, que esas amistades son como espejos que le van como reforzando la identidad. Entonces vas viendo como que la amistad ocupa estos lugares que son tan distintos y está la pregunta que tú haces que es difícil, bueno, pero ¿qué es común a todo esto? ¿No? O sea, ¿en qué se parecen? Entonces, para mí lo que fue como una revelación justamente es que si tú lees todos los tratados antiguos de la amistad, muy como toda la filosofía antigua, muy luminosa, pero en algún lugar muy desactualizada, Aristóteles, Cicerón, es toda muy imperativa, ¿sabes? Te dicen, para empezar, la amistad es entre hombres, no entre hombres y mujeres, ni entre mujeres y mujeres. O sea, la amistad es algo, por eso. Imagina por eso. Por esto hace 2000 años, no sea por eso. Pero, bueno, por quien escribía quizás. Pues, por eso, pero tú lees eso, por eso, tú lees eso y dices, o sea, esto es que tenemos que salir ya de esto, ¿no? Claro. Luego tiene que ser recíproca, pero tú lees como las historias más bonitas de la amistad, desde el Quijote y Sancho. O sea, no es recíproca, pero es una amistad, uno le da algo, lo cura, el otro le da consistencia, uno lo eleva a un lugar donde con sus ojos lo mira y lo ve de una manera, y el otro cada tanto lo vuelve a tierra para que el otro no se pierda en el espacio. Y entonces empiezas a ver como que estas premisas que aparecen en el no es interesada, te dicen la amistad, pero toda amistad es interesada en realidad, en el buen sentido, porque un amigo es el interés de alguien que te pueda salvar cuando lo necesitas, te proporciona algo, que te abre una puerta, el que te da un libro, esos son intereses, y son intereses genuinos y son buenos, entonces la amistad tampoco es desinteresada. Entonces, lo que yo entendí es que la amistad es un poco como la vida misma. O sea, si tú miras, hay algo muy bello para mí en la vida, que es que justamente, o sea, la vida tienes ballenas de toneladas que van abajo del mar, tienes gaviotas que vuelan con plumas, personas como nosotros que se juntan en mesas y hablan, bacterias que son bichos unicelulares que se instalan en el estómago de otro, árboles grandes y pequeños, plantas, musgos, o sea, todas esas cosas que son tan distintas, jirafas, elefantes, que tú las ves y dices, pero esto no tiene nada que ver con esto, todas tienen en común que tienen el mismo metabolismo, están hechas de células, esas células tienen canales de calcio, fosforilan cosas, consumen energía, mantienen la temperatura alta, se alejan del equilibrio. Entonces, esa como regularidad dentro de la diversidad es como lo bello de la vida. Y la amistad lo que tiene para mí es eso, es que tiene como su metabolismo también, sus células. Es decir, puede ser muy distinta y ese metabolismo tiene que ver no con cómo tú te posicionas en los temas de la amistad, como por ejemplo esto, una amistad tiene que durar mucho tiempo, tienes como los vascos que te dicen las amistades, o sea, son las que tienes desde que tenías 2 años hasta... Y el título de amistad se entrega después de 35 años. Si no, nada. Luego tienes a Marta Perano y te dice, no, para mí esta tía con la que yo estuve... ¿Un minuto? Un minuto es mi amiga. Entonces, ¿qué entiendes ahí? Lo que entiendes es que el tiempo es un átomo de la amistad. Importante. Que la reciprocidad es un átomo de la amistad. Importante. Que la lealtad es pero no es que tiene que ser leal, porque luego viene un filósofo, se llama Santiago Arechunov, y nos dice al revés, y esto todo el mundo lo entiende, la amistad es el sitio donde ejerces la traición. O sea, todos de pequeños hemos... De hecho, a nosotros nos pasó de todas las personas que entrevistamos, uno que era amigo nuestro, que nos llamó y dijo, ¿sabés qué? Me ha salido un trabajo. ¿Querés saber lo que es la amistad? Es esto, que te puedo decir que no a ti porque eres mi amigo y no al otro. ¡Pum! Y nos cortó. Esto es la amistad. O sea, y era el amigo nuestro... Apúntalo en tu libro, ¿no? Apúntalo por eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que otra vez, la traición... Entonces, la amistad
tiene como sus átomos. Son la lealtad y la deslealtad, la reciprocidad y la asimetría, la durabilidad de una vida entera, o el que sea, por ejemplo, otro eje muy importante de la amistad es el eje de en reposo o en admiración. También todos tenemos amistades donde estás con tu amigo, con el que puedes estar tirado, feo, hablando mal, no tienes que estar ni bañado, y tienes esta tranquilidad, y otro con el que, al revés, tienes que te obliga a estirarte, a exigirte, a ser mejor. Los dos son importantes. Entonces, la amistad tiene como esta especie de arterias, ¿no? Como la Diagonal, Paseo de Gracia, así como son sus y tú puedes ubicarte, las personas naturalmente. Por eso yo luego me pareció que el libro era como útil, además. O sea, además de que es que lo que sirve es como esta especie de cartografía. A mí me ha servido, por ejemplo. Yo me di cuenta que desde que yo llegué a España hace 7 años, las amistades que tengo son muy distintas de las que tenía en Argentina. Y eso yo no lo elegí. Eso pasó un poco por coincidencia. Escribiendo el libro a mí me permitió saber, eso es algo que yo quería, eso es algo que me hace bien, eso es algo que quiero cambiarlo y quiero como empezar a transitar otros barrios de la amistad. Y la razón por la cual yo creo que esto es fundamental es porque el tipo de amistades que tienes definen quién eres. Entonces es como tanto, o sea, seguro vosotros en esta mesa es un tema tópico, ¿no? Es el tema de, bueno, cómo encontrar una mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, comes bien, haces ejercicios cognitivos, te mantienes una mente fresca y activa. Bueno, una manera muy efectiva de encontrar la vida que quieres, en el viejo sentido griego de encontrar la virtud, es rodeándote de amigos que te lleven en la dirección en la cual tú quieres ir. Y eso es algo que se trabaja muy poco, muy poco. Al lado de si tú piensas como todo el resto de, pongámoslo como categoría muy, muy laxa de la autoayuda, digamos, o sea, o de la superación, del bienestar, pero en el buen sentido, digo, Sí, o sea, sí. del tratar de encontrar herramientas que te permitan vivir mejor, que es algo muy noble al fin. O sea, es como, bueno, el trabajo de las amistades es algo como que ha quedado un poquito relegado, lo cual a mí me parece irónico, llamativo o paradójico, para ser más precisos, teniendo en cuenta lo importante y lo decisivo que es. Sí, sí. Muy interesante Muy ese interesante. tema y es cierto que es como un vínculo que se le da poca atención, ¿no? Y es muy importante, es básico, ¿no? Como has dicho tú, desde que somos muy pequeñitos a toda la vida, ¿no? Yo, las grandes crisis que recuerdo en mi vida de todo tipo, es como que gracias a amistades he podido como sobrellevarlas de una manera más liviana, ¿no? Y esto es como que no le prestamos esa atención suficiente a las amistades, ¿no? Así que me ha gustado mucho. Sí. Me has hecho reflexionar, ¿eh? Te estaba escuchando y digo, wow, ¿no? Lo primero que he pensado es, ostras, yo hay ciertas amistades de toda la vida que si me definen a mí estoy muy mal, ¿sabes? No, porque a mí una cosa que me sucede, no sé si esto en tu libro lo has mirado, pero a mí lo que me sucede mucho es que yo voy evolucionando por un camino, el que sea, y amistades de toda la vida que las amo mucho, que, como decías tú, es una sensación de estar en casa cuando estás con ellas, pero no comparto intereses ni actuales, ni inquietudes actuales, ni es como que estamos en universos paralelos, pero hay esa unión, esa hermandad, ¿no? Que nos une, aunque nuestras vidas sean radicalmente distintas y nuestros caminos no tengan nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que sí que es cierto, ¿no? Escuchándote, que es como que hay este tipo de amistad, pero luego hay las amistades que resuenan más con tu yo actual, ¿no? Porque claro, yo soy una persona total, soy otra persona de cuando, pues yo qué sé, hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, sí, pero mantengo esas amistades y cuando yo realmente estoy mal, de verdad, son a las que voy a visitar, ¿sabes? Como las que en verdad actualmente no resuenan conmigo, pero es como que emocionalmente hay un vínculo como muy sagrado, ¿no? Al menos en mi caso. Sí, sí. Yo creo que cada caso, ¿no? De cada persona debe tener como... Sí, bueno, pero dentro de cada caso están esas regularidades. Ahora, pero luego esta idea que tú traes, que creo que también es una idea como aparece mucho en el libro, y para mí también tiene algo de revelación, que es que a veces uno piensa, bueno, las amistades son justamente el patrimonio, ¿no? Algo a lo que te tienes que agarrar desesperadamente. Pero cada tanto, como todo patrimonio de la vida, cada tanto hay que soltarlo también. Hay que poder, porque eso te permite
volar y llegar a sitios. Y otra vez eso no es que hay que hacer uno o el otro. Uno elige, pero a veces entiendes algo que es como que genera cierta aspereza o cierta rareza, que es que hay momentos en los cuales necesitas alejarte de gente que te ha parecido que siempre tienes que acercarte. La idea de soltar lastre, ¿no? Yo me acuerdo, yo hice mi doctorado en Estados Unidos, me fui con 24 años, yo crecí en Barcelona hasta los 13, a los 13 me fui a Buenos Aires, hasta los 24 me fui a Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, me acuerdo el día que llegué, yo me fui en una maleta, ¿no? O sea, como luego de Nueva York me fui a París con 18 cajas, luego de París me fui a Buenos Aires con un barco lleno de una mudanza, luego me fui de ahí a Madrid. O sea, como que uno va acumulando carga, ¿no? Y entonces la vida se va volviendo, vas perdiendo movilidad. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Nueva York, que me acuerdo, porque más no lo había pensado, pero el día que llegué dije, yo puedo ser aquí quien quiera. Pero en el sentido de, porque nadie sabe quién soy. No hay nadie que me recuerde, entonces, no sé, errores, yo era heterosexual, pero digo, si quiero mañana decir que soy homosexual, nadie, es decir, también puedo en otro sitio, por supuesto, pero tengo que darle explicaciones a alguna gente de por qué ya no soy quien era. O, por ejemplo, yo tenía el pelo moreno, si me lo quiero teñir de rubio, nadie me va a decir, tío, pero, o sea, ¿qué has hecho de golpe? O sea, entonces, es otra vez, ahí ves, por eso sin juicio de valor, ¿no? Porque lo bueno y lo malo justamente de esos amigos es que te recuerdan quién eres. Y a veces quieres a alguien que te recuerde quién eres, entonces tienes que ir a por ellos. Y a veces no quieres a alguien que te recuerdas quién eres porque quieres ser otra. Quieres cambiar de repente y no quieres a alguien que te esté dando la lata con, no, pero tú eras, acuérdate que tú eras la en el barrio, la que nos hacía reír, o la que siempre era seria, o la que... Pero ¿en quién te has convertido? Bueno, me he convertido en el que hoy quiero ser, o sea, me he disfrazado de alguien en el que no quiero que nadie me mire. Entonces, ahí tienes como un ejemplo de esto, de que no hay... Como todo, por eso no es este lugar imperativo de los amigos importantes son los de toda la vida, o los amigos importantes son los nuevos. Son distintos. Y lo que, como en todo, es útil es entender cuándo y por qué te conviene amarrarte a unos o soltarte Cada de los otros. Cada categoría tiene como su función y su utilidad, ¿no? Y su lugar. Bien, vamos a... Tú, Mariano, aparte de neurocientífico, has sido artista, o sea, has tocado muchas ramas, ¿no? Pero algo que te distingue es pues la neurociencia cognitiva, ¿no? Y para quien no sepa nada acerca de esta disciplina, ¿cómo podríamos explicar, ¿no? Así a grandes rasgos, pues en qué consiste, cuáles son aquellas cosas básicas que la gente debería saber, ¿no? Acerca de qué es la neurociencia cognitiva, cómo podríamos explicarla de manera liviana? La neurociencia cognitiva para mí tiene como una manera muy corta de resumirlo, que es una suerte de eufemismo de marketing para la psicología. O sea, es exactamente lo mismo, solo que con un título que en algún momento vende un poco más y entonces hay gente que lo usa. Está muy de moda esto de la neurociencia. A mí me pone un poco nervioso. Pues florecen neurocientíficos cada día. O sea, hay como de repente expertos en neurociencia. Pero digo, o sea, ¿cómo ver tantos expertos? Mira, la neurociencia etimológicamente es muy clara. O sea, es la ciencia que estudia las neuronas. Y hay un proyecto... Esto es interesante en la historia, a vosotros que os gusta también como el vínculo con la psicología y con el psicoanálisis. Freud tiene un texto que a mí siempre me pareció muy conmovedor. Es un libro que se publicó póstume, o sea, pero fue en los primeros notas que él escribió, que se llama Un proyecto para una psicología científica, o tiene distintas traducciones. Se llama El Proyecto en general. O sea, el título con el que la gente lo conoce es, entre comillas, El Proyecto. Es un viejísimo libro de Freud en el que Freud dice, yo quiero entender cómo funciona la mente. La mente es lo que experimentamos, lo que sentimos, las emociones, las ideas que tenemos. Y si quiero entender la mente, lo que tengo que entender es el órgano que produce el pensamiento, las emociones, y ese órgano es el cerebro. O sea, si yo quiero entender toda la regulación del metabolismo y de la insulina, tengo que entender el metabolismo del páncreas. Y entonces ahí aparece el Ozempic y todas estas cosas que vienen de que tú entiendes cómo funcionan los ciclos de insulina y la bioquímica de la insulina, y entonces a partir de eso puedes entender la dinámica del apetito, del consumo metabólico, de la relación de los azúcares. Entonces Freud, quiero entender la respiración, entiendo cómo funciona el intercambio de oxígeno en los pulmones, y entonces puedo entender lo que son los vasodilatadores, quiero entender cómo funciona la motricidad, entiendo cómo funciona un músculo. Entonces eso parte de una vieja idea, de la idea de Galeno y de antes, de que
tú quieres entender las funciones del cuerpo, entonces entiendes cómo el cuerpo instancia esas funciones. Porque eso te da un entendimiento distinto que te permite intervenir directamente en la maquinaria que produce eso. Pero entonces Freud es interesante porque eso además ese texto está escrito antes de que Golgi y Cajal resuelvan su dilema sobre si el cerebro era un retículo continuo o un... Pero sin embargo Freud tiene unos dibujos que son preciosos, en el que arma las primeras redes neuronales. O sea, él concibe y él empieza a pensar cómo funciona un reflejo y ya tiene esta idea de que lo que primero que hace el cerebro es como la idea de que calor, me alejo, pero que luego eso lo puedes recordar en una neurona, que entonces ya recuerda que esto está caliente, entonces no me tengo que alejar porque no lo toco. Y él empieza a concebir justamente cómo funciona la mecánica del pensamiento o la mecánica de las emociones. Pero luego Freud dice algo que para mí es una genialidad y que debería como ser mucho más conocida, que es, este es el camino correcto, pero yo no tengo tiempo, porque yo en 40 años no voy a vivir más, claro. Y en 40 años no voy a entender 7.000 millones de neuronas una tras de otra, entonces tomo un cortocircuito. Y ese cortocircuito es la psicología, que es trato de entender el pensamiento no desde el órgano que la constituye, sino desde sus propias reglas heurísticas. Claro. Y entonces empiezo a concebir un objeto abstracto, que es la mente, y concibo la memoria. No concibo las neuronas que producen la memoria, claro. Y entiendo que la memoria se divide en una memoria episódica, en una memoria procedural. Para eso no necesito remitirme al cerebro, simplemente necesito observar cómo la gente recuerda o cómo la gente decide o qué emociones experimenta la gente, y a partir de eso construyo una ciencia del pensamiento. Y esa ciencia del pensamiento se llama psicología. Freud hace eso, lo hace, para mí, increíblemente bien, para cuando lo hace, para los datos que tenía, para lo que él veía. O sea, él estaba en una completa oscuridad, tiene una intuición enorme, dice indefectiblemente unas cuantas tonterías, como cualquier persona que dice muchas cosas en tanta bruma. Luego, por supuesto, lo que empieza a ver son los fanatismos, hay muy gente que se toma muy a pecho eso, y que entonces lo que empieza a pasar es que algo es cierto en tanto en cuanto lo dijo Freud y no porque sea cierto o no. Entonces vienen como las exageraciones, pero crea como una especie de cimentos sobre una ciencia de la mente, que es la psicología. Al mismo tiempo, William James, el hermano de Henry James en Estados Unidos, hace algo parecido, donde lo hace de una manera mucho más introspectiva. O sea, los textos de William James, que también es un libro como de una hermosura, porque lo que tenía esa gente más es que escribía increíblemente bien. O sea, eran grandes escritores, era gente que pensaba muy bien, y que al final pensar es bien, escribir bien está bastante relacionado. Y entonces se funda como una especie de proyecto para una psicología. Tiempo después se da, como pasa en muchos dominios, un desarrollo tecnológico que permite observar cosas que antes no eran observables. Entre ellas el cerebro. Primero, de una manera muy rudimentaria. O sea, ¿cuál es la manera más rudimentaria del cerebro? Lo abres. O sea, y miras. ¿Pero qué es mirar? Como el cerebro no funciona no es como los planetas que se mueven, que pues tú ves un cerebro, ves algo que pulsa un poco, pero lo que pulsa no es interesante, es el tejido. Pero ¿dónde está la información del cerebro? En corrientes que van de unas neuronas a otras. Entonces, ¿qué empieza a hacer la gente más o menos en 1920, 1930? Empiezan a meter electrodos adentro del cerebro de un animal, no de una persona. Luego se empezó a hacer en personas, con pacientes y eso. Y empiezan a hacer experimentos del tipo de, cuando recuerdas qué neuronas se activan, cuáles se conectan, empiezan a descubrir cosas fascinantes, como que, por ejemplo, las neuronas están conectadas y que esas conexiones están formadas por sinapsis, y que esas sinapsis cambian en el momento que aprendes algo y cambian de manera bastante precisa. Entonces empieza un proyecto que era el proyecto que Freud había concebido, que era tratar de entender la memoria, las decisiones, las emociones, el sueño, la conciencia, cada una de estas cosas, no desde una ciencia heurística donde el pensamiento es una especie de objeto intangible y abstracto, sino en un lugar concreto que es estudiando el órgano que lo produce. Cuando hacen eso es durante algún tiempo. Ahí, digamos, yo quise hacer eso. Y quise hacer eso en un momento en el cual, primero, no había casi dónde hacerlo. O sea, yo termino el colegio hace 33
2 años. O sea, Ahí tú estabas había naciendo, por eso, tú estabas naciendo, yo terminé el colegio, cuando tú nacías yo había terminado el colegio, estaba pensando qué hacer y a mí me gustaban estas cosas, pero no existía, primero no había un sitio en el que podías estudiar esto, y segundo, si tú decías que querías hacer neurociencia, o sea, ahora proliferan los neurocientíficos, ¿no? porque tienen audiencia. Claro. Pero en ese momento tú decías que querías hacer neurociencia y la gente se alejaba como si fuese la peste. Claro, o sea, como pensando que justamente... Pocos amigos hacías, ¿no? Claro, no tenía un amigo. O sea, y además, o sea, no tenía dónde hacerlo, no tenía un amigo, no tenía... Y ahí entonces empiezo una carrera que yo, de hecho, estudio física, pero estudio física porque tenía que estudiar algo que me acerque a donde quería ir. Y justamente yo quería tener herramientas analíticas, herramientas científicas. Y ahí me voy a Estados Unidos a hacer mi doctorado. Voy a un lugar como increíble. Hago mi doctorado en un sitio donde el que dirige el observatorio, que era Thorsten Wiesel, había sido premio Nobel justamente por descubrir cómo funcionan todas las neuronas del sistema perceptual, o sea, del sistema de visión. Básicamente entiende cómo el cerebro codifica el mundo visual. Pero ahí te das cuenta en mi primer año, en mi primer congreso en neurociencia. Tú querías una definición corta, pero te estoy haciendo una historia Está bien. En mi primer año de mi primer congreso, hay un congreso que es el Congreso de Neurociencia, que era de Estados Unidos, pero que era como el Congreso Mundial de Neurociencia. Iban, te diría, entre 35.000 y 40.000 personas. O sea, imagínate un estadio de fútbol donde cada persona viene como con sus 4 años en los que ha investigado una neurona y un circuito y se juntan todos y tratan como de ese aglomerado de cientos de miles de años de personas investigando día y noche, cada uno con su tema, con su póster, con su charla, con sus diapositivas, con su no sé qué, tratando de entender cómo funciona eso. Y en ese momento había un neurocientífico colombiano, se llama Rodolfo Ginás, que era como uno de los grandes neurocientíficos. Y para nosotros, que éramos como una especie de armada Brancaleone en Nueva York, pero de latinoamericanos, de georgianos, de Ginás, era como... O sea, era... Dios. Sí, era Messi. Era como, nosotros lo mirábamos como... Era más Maradona que Messi, en realidad, porque tenía esa cosa profética y tenía una manera de hablar muy particular, era muy poético, y ahí él hablaba con toda una afectividad, y era como un tiktoker de adelantado, ¿no? Y entonces, él da una charla, que es la charla principal de neurociencia, donde va, el congreso, te digo, habían pósters, pero era una charla que era como la charla principal, que se da una de esas por día, que era la gran charla donde iba todo el mundo, 5.000 personas mirándolo. Y en esa charla, él mira como con esa cosa que tenía, decía, there are so many neurons and so little time. O sea, otra vez como el argumento de Freud. Hay tantas neuronas, y no llegamos, tiempo. O sea, yo bajo, el tío hacía 30 años y era el gran neurocientífico que venía bajando. Y entonces ahí aparece la idea de que hay que hacer lo que en física se llamó física estadística, que es que tú no puedes estudiar un gas molécula por molécula, claro. Lo tienes que estudiar como un conglomerado estadístico en el que piensas su temperatura, su presión, su torsión, es decir, empiezas a pensar propiedades que son propiedades macroscópicas. Y entonces viene esta idea de que hay que hacer una neurociencia que ya no sea la que empezó gloriosamente con Ramón y Cajal, que se da cuenta que hay una neurona y que esa neurona es la unidad de cómputo, y entonces tratar de entenderla exhaustivamente, estudiarla, y luego 2 neuronas, y luego 3 neuronas. O sea, que ese proyecto, por rico que fuese, te acercaba a algo sobre la realidad del pensamiento, pero que siempre estabas mirando con una lupa que era demasiado fina, y entonces empieza esta idea de que hay que mirarlo desde lejos. Y mirarlo desde lejos es la neurociencia cognitiva, que es tratar de acercarse a la psicología, o al pensamiento, o a las emociones, o a las ideas, o a la memoria, intentando ver el funcionamiento del cerebro, pero no obsesionándose con el detalle reticular de cada una de sus neuronas, sino tratando de entender cómo ese tejido tan extenso y tan vasto genera propiedades que luego devienen en aquello que nosotros observamos en el pensamiento. A mí una cosa del cerebro que creo me llamó mucho la atención, y además es algo que creo recordar que trataste en tu tesis, que hay un poco la concepción de que el cerebro es una máquina que básicamente percibe
de manera pasiva el mundo, ¿no? Y la realidad, pero en cambio hay un grado importante en el que también es constructor, ¿no? De la realidad. Y creo que esto a nivel, por ejemplo, de cómo percibimos la realidad, cómo la interpretamos, ¿no? Y qué papel juega el cerebro en todo eso, que no es una cuestión de recibir información, sino también de generarla y de crearla, ¿no? Y creo que esta parte, si la pudieras desarrollar, porque creo que es interesantísima. De hecho, ese era el título de mi tesis era eso, era la máquina que construye la realidad. Así le puse al título en mi tesis. Estaba como, siempre me quedé como muy contento yo de ese título, porque en su momento era provocativo. Era algo como, era provocativo en el linaje científico del cual yo venía, además. Yo venía justamente del laboratorio que digo Thorsten Wiesel. Thorsten Wiesel había desarrollado una idea sobre cómo funcionaba la corteza visual, que es que la información llega a la retina, de la retina va al centro del cerebro, a un sitio que se llama el núcleo geniculado, que está justo está en el centro del cerebro, y de ahí viaja aquí atrás, a donde está la corteza visual primaria. Y ahí tienes neuronas que lo que hacen es codifican elementos básicos de la información. Básicamente como si hay líneas, si hay segmentos o si hay puntos de cambio de color, de cambio de contraste. Son como, puedes pensar como una especie de enorme ejército que está monitoreando para ver si pasa algo en algún punto de la imagen. Y si pasa algo, lo reporta. Dice, aquí se ha movido algo, o aquí hay un cambio de luz, o aquí hay... Y donde no pasa nada, nadie reporta nada. Entonces, eso lo que hace es, y esto es algo que como que se piensa hace mucho tiempo, es una especie de código muy eficiente, muy ralo, en el cual tú no cuentas todo lo que pasa, sino que solo cuentas cuando pasa algo relevante, y si no, nadie dice nada. Y esto se lo envían a la siguiente capa que recibe esta información. Entonces, por ejemplo, si alguna le dice, mira, aquí hay un círculo y aquí hay un círculo, en la siguiente capa hay un elemento que detecta pares de círculos. ¿Y por qué esto es importante? Porque pares de círculos son los ojos. Es un ojo. Entonces, ahora tienes como una neurona que está arriba abajo. Aquí tienes la primera neurona que detecta, aquí hay un círculo. Otra que detecta, aquí hay un círculo. Y estas dos se conectan. Y entonces, ahora aquí tienes una neurona que dice, aquí hay ojos. Y luego tienes una neurona que detecta, aquí hay un palito y aquí hay un palito. Y entonces se lo envía a otras que dicen, aquí hay una nariz. Y ahora si tienes ojos y nariz, estas van aquí abajo. Y entonces todo este río, que te lo estoy justamente dando en una dirección, es lo que en inglés se llama feed forward, que es un río que va hacia adelante, que se conduce información digamos, desde la imagen hasta tratar de construir al final de todo eso una neurona muy compleja y sofisticada, que es lo que en aquel entonces se conocía como la teoría de la grandmother cell, de la célula de la abuela, que era esta idea de que tú vas teniendo como representaciones más y más complejas hasta que al final de todo llegas a las cosas más sofisticadas de la vida. La matemática, Dios, la imagen de una persona triste, cualquier cosa que, en fin, Borges. Por aquí están todas estas cosas y por aquí hay líneas, segmentos, curvas, cosas muy simples. Luego lo que se encontró, y yo justo estuve en esa transición cuando hacía mi doctorado, y esto pasa, es interesante, ¿no? Como que estas revoluciones científicas pasan en los mismos lugares en los cuales se ha instalado el dogma, es que la información no solo va río abajo, sino que va hacia el otro lugar. Es decir, que de repente tú quieres ver algo en la imagen, entonces esta neurona, que era la neurona de la abuela, se enciende y empieza a ir hacia aquí, hacia el otro lugar, para forzar un poco la información a convertirla en la que tú quieres que sea, ¿no? O sea, como en la idea que uno tiene. Y entonces ahí es donde empiezas a ver esta idea de que, lo que tú dices, de que el cerebro no solo fotografía la realidad, sino que la construye. El ejemplo más claro de eso es un sueño. O sea, cuando una persona cierra los ojos y crea imágenes, lo que está haciendo es que el cerebro funciona hacia el otro lugar. Es decir, el cerebro funciona. Y esta idea, para traer un segundo nada más, porque la gente lo va a entender, fue exactamente lo que pasó en la historia de la inteligencia artificial. Las primeras inteligencias artificiales eran redes feed-forward, o sea, que funcionaban, y lo que hacían era detectar si una imagen tenía un gato o no tenía un gato, o detectar, por ejemplo, si una imagen radiológica tenía una lesión o no tenía una lesión, o detectar, en fin, veían una imagen, o detectar si una persona, por ejemplo, era adecuada para un puesto de recursos humanos o no. Tenían información, iban llegando información compleja. Pero luego vino alguien que se le ocurrió y dijo, bueno, ¿por qué no las ponemos a soñar a estas redes? Y cuando las puso a soñar, lo que armó fueron lo que se llaman las inteligencias generativas, que son GPT, Midjourney, todas las que conocemos, que lo que están haciendo es al revés. Tú le dices un gato, y entonces en vez de agarrar una imagen y tratar de pensar si esa imagen tiene un gato, lo que hacen es activan la neurona de un gato, la llevan hacia el otro lado, hacia arriba, y generan todos los atributos que la red entiende que un gato tiene. Que eso es un sueño, o sea, son redes que están soñando. La percepción durante el día está
entre la percepción y el sueño. Esa es la idea. Y eso es lo raro, es que uno no deja nunca del todo de soñar. De soñar. Es que en este proceso de construir la realidad, ¿no? Digamos, el cableado, digamos, top-down, ¿no? Sí. Creo que tiene ese nombre técnico. Claro, y tratando de conectarlo con nuestro saber, ¿no? Me interesa si tú nos puedes vislumbrar acerca de esto, de cuáles son esos elementos o esos factores que hacen que tú construyas la realidad hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Y aquí podríamos entrar, por ejemplo, a tus experiencias previas o incluso a las experiencias tempranas que hayas tenido o a las experiencias de tu familia. Es decir, esas edades tan fundamentales a la hora de construir nuestra personalidad, si tiene eso que ver con cómo luego construye o cómo funciona luego el cerebro a la hora de generar esas realidades. Sí, está muy bien como lo planteas. A mí me parece que la manera como más clara de entenderlo es empezar por los ejemplos más simples, ¿no? Antes de seguir, quiero comunicaros que desde Enric Corbera Institute enseñamos un método que ha revolucionado el mundo, la salud emocional. La bineuromoción acompaña a las personas a desarrollar la autoconciencia y a liberarse de los patrones inconscientes que limitan su libertad emocional y afectan a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo tanto a nivel personal como a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción. Muchísimas gracias. Sí, la manera como más clara de entenderlo es empezar por los ejemplos más simples, ¿no? Uh-huh. Los ejemplos más simples son justamente cuando lo que tú observas es genuinamente ambiguo. Entonces, puedes pensarlo en el plano, los ejemplos más clásicos de estos son las ilusiones visuales, ¿no? O sea, tú tienes el cubo que va hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, de acuerdo a la expectativa que tú tienes, tú lo vas a ver de una manera u otra porque ese dato puede conciliarse o es compatible con cualquiera de las dos interpretaciones. O, por ejemplo, los que son bonitos son estos sonidos, ¿no? En los que escuchas alquiler o bicicleta. Sí, y si tú lo lees... que te rompe la... o sea, y tú dices como... Ese es el ejemplo más claro de algo top-down, porque tú tienes datos... ¿Por qué funciona eso, justamente? Porque lo que está diciendo eso no es ni alquiler ni bicicleta, sino... Y es algo que... Tú lo escuchas así y es algo como muy ambiguo, pero que tiene elementos donde tú puedes hacerlo caer de un lado o hacerlo caer del otro lado, y entonces la expectativa previa que tú dices, por supuesto, esa expectativa previa luego tiene que ver con lo que te ha pasado en la infancia temprana, con cosas que no recuerdas, pero pongamos un caso muy sencillo que es lo que tú estás leyendo. Entonces tú estás leyendo alquiler, tienes la expectativa de que el sonido ese debe decir alquiler. Y lo escuchas. Lo predices, ¿no? Lo predices, exacto. La palabra es lo predices. O sea, de hecho, toda la revolución de la neurociencia del siglo XXI es el cerebro predictor. Es la idea de que lo que el cerebro hace es lo que en matemáticas se llama como inferencia bayesiana, que es que está tratando de construir teorías sobre las cosas. Es decir, está intentando ver si ese sonido ambiguo es bicicleta o alquiler. Como en general casi todos la experiencia sensorial que uno tiene es como muy clara y muy concreta, porque esto es un micrófono, no es ambiguo, tú eres tú. Entonces, uno no percibe ese esfuerzo que el cerebro está haciendo para tratar de catalogar casi todas las cosas. Pero luego, cuando tú sales a los terrenos más interesantes, por ejemplo, siento algo, ¿qué es? ¿Es tristeza? ¿Es enfado? ¿Es angustia? Bueno, ahí ya no es tan claro como esto es un micrófono, esto es un vaso. O sea, lo que siento es un conjunto de experiencias que yo las relaciono con algo que me han dicho qué es lo que es la tristeza. Yo veo cierta expresión facial mía. Mi cerebro observa porque está sensando propioceptivamente la contracción y la dilatación de cada uno de mis músculos faciales y concluye. Como cuando tú escuchas alquiler o bicicleta, concluyes esto es alquiler o esto es bicicleta, estoy triste o estoy enfadado. Pero cuando tú concluyes eso, tú no lo percibes como una especie de hipótesis que el cerebro acaba de hacer sobre lo que está pasando. Lo percibes como una descripción de la realidad, como decir, esto es un vaso. Y entonces, eso lo que tiene es lo que... Primero, tiene esa distorsión, porque ahora vamos a ver, tú podrías... El ejemplo es que el ejemplo entre el enfado y la tristeza es como la confusión más clara durante casi toda la vida y es una confusión que resuelve una enorme cantidad de conflictos. Desde la infancia hasta la pareja, o sea, está lleno de, ¿sabes? O sea, como tú de repente, es típico que una persona empieza como a enfadarse con alguien y la otra persona se enfada con el otro porque está enfadando y tú dices, pero en realidad yo no estaba enfadado, estaba triste porque hay algo que has hecho que me ha dolido. Y si tú lo hubieses expresado como tristeza y en vez de enfadar tú hubieses dicho, mira, me siento dolido porque esto que has hecho me ha hecho mal. No sé si tengo razón, no sé si está bien, no sé si es justo o es correcto, pero yo estoy triste. Todo lo que te ahorraría. Habrían conflictos. Es muy posible que esa persona te dé un abrazo y te diga, mira, lo siento, o sea, a mí me parece bien, intentaré no hacerlo, pero si tú le dices, no, pero
lo has mirado así o has hecho esto o te has... O sea, y algo donde de repente estás reclamando algo porque tú no le pusiste el nombre correcto a alquiler o bicicleta, o en este caso enfado o tristeza, entonces eso es lo que se llama reflexividad. Que es que una vez... Y esa reflexividad puedes pensarla como en el mundo cuando hemos tenido teorías equivocadas, ¿no? O sea, si tú piensas que el mundo es plano, vale, está bien, tienes todo tu derecho, pero no va a haber Colón, o sea, no va a haber nadie que un día salga del otro lado y dé la vuelta, te estás perdiendo esa oportunidad porque tienes una mala representación del mundo. Si tú te equivocas respecto de la lectura de las emociones que tienes, el problema es que haces cosas que no son la manera de resolver lo que tú tienes que resolver, porque has generado la teoría equivocada. Entonces, en el mundo de la ambigüedad, que es el mundo de todas las emociones y que es el mundo de casi todas las cosas interesantes de la vida, es donde empieza a verse cada vez más esta idea de que el cerebro está tratando de encajar cosas. O sea, esta construcción de la realidad uno la percibe mucho como asociada como más a la alucinación o al delirio o a la fantasía, que también, pero sobre todo muchas veces tiene que ver como con un etiquetado incorrecto, es decir, con tratar de identificar cosas con cierta imprecisión, pero no identificando esa imprecisión que tú tienes. Pues tú dices, bueno, vale, yo creo que estoy enfadado, pero no lo sé, a lo mejor también estoy triste. Eso solo ya te da un montón de lugar para que los errores que cometas cuando estás diagnosticando tus propias emociones no tengan la contundencia que tienen si estás convencido. Pero escuchándote es que es esto, ¿no? Al final no es el diagnóstico solo de las emociones, que totalmente de acuerdo, sino al final muchas de las conclusiones, ¿no? que cada uno de nosotros llegamos en nuestro día a día, ¿no? O en nuestra vida, las vivimos como que son la realidad, ¿no? Entonces es como que de alguna manera el cerebro también podríamos decir de algún modo que también somos víctimas, ¿no? De este propio funcionamiento, porque vamos construyendo conclusiones o interpretaciones y podemos acabar siendo víctimas de ellas porque no nos damos cuenta que quizás nos están haciendo sufrir o nos están haciendo tomar decisiones que quizás si tuviéramos, ¿no? Toda esa visión de, oye, que esto quizás está sesgado, que esto quizás no es la realidad, ¿no? Y tomaríamos decisiones súper diferentes, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, comentando todo esto, ¿qué dice la neurociencia cognitiva sobre... Es decir, las experiencias tempranas de la infancia, nosotros, por nuestro expertise, sabemos que son clave, ¿no? Son clave no solo en la construcción, ¿no? De tu personalidad, de tu ego, de tu carácter y de muchas de las decisiones, de las tendencias que te acompañarán a lo largo de tu vida, sino que esas conclusiones, esas interpretaciones que hacemos siendo muy pequeñitos de experiencias que no tienen por qué ser traumáticas, o sí, ¿no? Que emocionalmente nos han impactado, hemos llegado a una serie de conclusiones, ¿no? Esa construcción que ahora tú comentabas muy bien de la realidad. Esas interpretaciones o conclusiones o esas percepciones, no sé cuál sería según tu conocimiento la palabra exacta, ¿nos influencian realmente? ¿Tienen un peso muy importante según tu visión en nuestra interpretación del presente, de situaciones que quizás son similares o que no somos conscientes pero están relacionadas? ¿Realmente tienen un peso importante de cómo interpretamos y cómo construimos la realidad en el presente? Sí, o sea, son enormes, seguro. Sobre todo porque además entras en un terreno que es un terreno de enorme libertad, que es el de las narrativas, ¿no? O sea, donde tú puedes... y esto uno... O sea, hay películas que están tagueadas como comedias y tú dices, pero esto es un drama, ¿no? Pero para alguien es una comedia, justamente, o sea, porque es gracioso, ¿no? O sea, como la persona que pum, se cae y se estrola y qué divertido, pero tú dices, o sea, en realidad... De hecho, si lo piensas justamente como el otro día un filósofo amigo se llama Christian Karman contaba este ejemplo y me parecía muy bonito, que tú ves como la diferencia entre la tragedia y la épica, ¿no? O sea, tú ves una película donde muere alguien... Y es como una tragedia terrible, te hace llorar, lloramos todos. Yo en los aviones, cuando veo estas películas, lloro, en el avión sobre todo, lloro desconsoladamente, que digo, el otro, o sea, un día viene una azafata y me dice, señores, ¿está bien? Le digo, sí, o sea, como solo estoy triste. Estoy viendo la comedia. Pero de repente tú ves Gladiador, ¿no? Y son 3, y de repente se mueren 500, ¿no? Y tú quieres ir ahí, y es la épica, y en realidad estás viendo la historia, no de una muerte, como de un cúmulo de muertes, pero lo has construido en una narrativa
que es una narrativa que de hecho es tan fuerte que ha hecho que la gente muchas veces, es decir, ya esto sale de las películas justamente, o sea, estas narrativas son tan bestiales que han estado como en la usina de los más grandes delirios humanos. Te lo doy como justamente como el ejemplo más dramático de que de repente tú puedes estar observando la muerte como algo que tiene una épica extraordinaria y algo que hasta te da ganas, tú dices, quiero ser esto, y tú dices, bueno, en realidad pero no quiero morirme, o sea, pero cuando lo piensas un segundo, máximo, ¿no? quiero... Entonces, mira, yo te doy un ejemplo mío, que es porque yo hace, no sé, unos 4 años más o menos, escribí un libro llamado El poder de las palabras, que va como exactamente esto que estamos hablando aquí, que es justamente cómo tenemos una oportunidad a través de las narrativas que creamos de darnos oportunidades o muchas veces al revés, de cerrarnos ciertas oportunidades que en realidad tendríamos. Como muchos de los libros que yo escribo, las cosas que yo hago, yo me amarro de la ciencia y leo y estudio, pero hablo sobre cosas en las cuales yo personalmente no soy virtuoso, sino que me cuestan. O sea, digamos, yo no hablo desde ese lugar como el Buda sabio que maneja bien todas sus emociones, sino al revés, como alguien que me enfado más de lo que querría, que a veces conmigo soy menos compasivo de lo que querría, que a veces a las personas que más quiero a lo mejor no las he tratado tan bien como me hubiese gustado, pero si bien tengo esas predisposiciones, que son predisposiciones que tienen que ver con mi temperamento, con mi forma de ser, y que además son muy comunes, o sea que yo no soy raro en eso, lo que sí tengo, y esta es la observación de que esas cosas con esfuerzo, con método y con voluntad tienen un rango de cambio. O sea, que uno no está condenado a decir, bueno, yo de pequeño interpreto las cosas así, tengo una oportunidad de cambiarlas. Y un lugar, por ejemplo, un lugar mío, de mi propio temperamento, de mi propia idiosincrasia, muy infantil, que ahora vamos, porque esas cosas se construyen, pero yo creo que luego, si quieres, lo argumentamos, muchas se construyen no en la infancia temprana, sino antes. O sea, son predisposiciones mucho más genéticas de lo que pensamos. O sea, me gusta mucho esto que dices y me interesa mucho esto que estás ahora diciendo. ahora vamos a eso, porque uno dice, bueno, esto lo has aprendido cuando tenías 6 meses. En realidad no es que aprendí cuando tenías 6 meses, es que viniste... Ahora, eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Se puede cambiar. Es difícil de cambiar el temperamento. Yo, cuando en El poder de las palabras, abro con una historia que es... soy pequeño aquí en Barcelona, de hecho. Yo en un colegio era el aula, aquí que es un colegio, ¿sabes? Que es así como... En fin. No vamos a hablar de eso. Muy estrictos, ¿no? Académicamente. Lo eran. Era terrible. Y había un cross. Y el cross era un sitio de... O sea, ese día era como el día que... O sea, 500 morían y 2 pasaban a la gloria. Por eso era como gladiador, por eso era la épica, ¿sabes? O sea, iban cayendo y rodando. Y corrían los de tercero con los de cuarto. Así abre el libro, ¿no? Corrían los de tercero con los de cuarto de lo que era EGB en ese entonces, que ahora ya no sé ni cómo se llama. Teníamos 8 y 9 años. Mi hermano, que tiene un año más que yo, llega a tercero, le toca correr con los de cuarto. Corren, o sea, eran como 100 niños por año, eran como 250 niños. Y le dice a mis padres que puede sacar medalla, ¿no? Y como él era un niño que tenía 8 años, que corría con 150 niños de 9 años, mis padres le dicen que le dan toda una, ¿sabes? Como diciéndole, mira, está bien que tengas fantasía y todo, pero al mismo tiempo tienes que ser comedido porque vas a correr con muchos niños mucho más grandes que tú y entonces no sé qué sé yo. Mi hermano va tranquilo, el día siguiente vuelve y yo me acuerdo de mi hermano que llegó con la medalla. O sea, además tengo como el recuerdo vívido de o sea, el tío, y al día de hoy mi hermano sigue corriendo maratones de 800 millones de kilómetros, o sea, hace todo como así, ¿no? Como que tiene... al año siguiente, esta es la parte, hay una parte de la historia, no me acuerdo de por qué mi hermano no corría, pero se ve que por un motivo no lo hacía, pero yo sí, y yo tenía un año menos que él, entonces entraba en tercero y le digo a mis padres que puedo sacar medalla. Entonces, ¿qué pasó? Mis padres se compran esas cámaras sé que eran esas cámaras de, ¿sabes? O sea, que filmaban con cassettes así o sea, de la época, que eran como... Claro, o sea, deben haber pensado, tenemos una genética extraordinaria para el deporte, somos, o sea, no sé qué sé yo, y se van y montan como el evento. Y yo me acuerdo ahí en el cross saliendo yo que, o sea, estaba seguro de que, o sea, además me tenía mucha fe, realmente me tenía mucha fe. Y creo que el cross, o sea, no, pero yo supongo de tener como unos 3 kilómetros más o menos. Era en un sitio por aquí, o sea, podría haber sido como, o sea, cerca en un bosque de no tan lejos de por aquí. Subidas y bajadas. Y yo tengo como el recuerdo vívido
en la subida en la que, o sea, por supuesto ya iba penúltimo, o sea, yo ya había entendido hacía rato. Ya habías entendido que no era tu hermano, ¿no? Que no iba a ganar nada, pero lo que entiendo en esa subida es que no solo voy a ganar nada, sino que no voy a llegar. O sea, no llego a la meta, o sea, no. Y todo queda grabado. Y todo grabado. Y con toda la. Y entonces ahí cuando entendí eso, fue 200 milisegundos después que ya estaba vomitando en el borde del, o sea, como. Y entonces ahí yo dije, no sirvo para el deporte. O sea, y además a mí se me da muy bien la matemática, me sacaban para cálculo mental con niños 3 años más grandes, porque entonces es lo que nos pasa muchas veces en la retórica que uno construye de sí mismo, que tienes un lugar en el que apoyarte, se me da muy bien los números, escribo bien, pienso bien, vale, el deporte no es para mí. O sea, como. Y me quedé en ese lugar. Y esa como fue una frase para mí, o sea, yo no sirvo para el deporte, o sea, lo mío sirvo para otras cosas, no me denigre del todo. Entonces ahí tienes, ¿no? Como una especie. Y esa aparece en un momento bastante puntual, que fue porque 10 días antes de eso yo pensaba que iba a ganar. No es algo con lo que yo nací. O sea, te lo traigo porque es como el ejemplo de. Luego de eso pasan 35 años. Un día yo soy un hipocondríaco de libro, entonces vivo yendo a la guardia al cardiólogo la última vez fue hace 2 meses. O sea, que estaba en el... O sea, voy cada... Ya se ríen de ti. No, sí, se ríen y además me mandan al cardiólogo. Digo, no, usted me tiene que mandar al psiquiatra, no al cardiólogo. O sea, porque... O sea, pero una de esas voy y para todo el mundo es, bueno, otra vez Mariano que va o sea, ¿sabes cómo? Y me encuentran algo. Me encuentran unas obstrucciones que entonces yo ahí... Casi infartas, ¿no? Por eso yo dije, o sea, esto... Y ahí dije, bueno, voy a tener... Esa fue mi revelación de tengo que... Ahí vine a Madrid, pesaba creo que 30 kilos más que ahora, o 25 kilos más que ahora. Me puse unos tejanos y un suéter de lana, agarré una bici y me fui por un carril que sale del norte de Madrid, que va a Colmenar, que es un carril de bici, y me hice 7 kilómetros. Y me sentí como que, o sea, puedo. O sea, ¿sabes? Es como, no sé si habéis visto Kill Bill, sí. Cuando ella, el momento que está como toda... Que empieza a mover el dedo del pie. Y cuando ella mueve el dedo del pie, entiende. O sea, si puedo mover esto, es el principio de algo. O sea, no importa eso, pero eso lo que demuestra es que puedo cambiarlo. Y yo ese día entendí eso. Y me agarró con la bici una adicción. ¿Cuántos kilómetros haces en bici ahora? Por eso, o sea, era... De hecho, me acuerdo de una película de un tío que no podía volar y de repente se toma unas pastillas y no baja del avión, de hecho. O sea, y yo con la bici era igual, o sea, me hacía... Pero, o sea, creo que el día que más hice fueron un día 400 kilómetros, subiendo 400 kilómetros, o sea, salía a la mañana y además yo me iba, por ejemplo, si yo tenía en Madrid y tenía una charla en Bilbao, me iba en bici. Y si me iba a mi hermano, o sea, un amigo que hizo una cena en Extremadura... Y todo el mundo se fue en coche, yo me fui en bici. El que no servía, El que no servía. Y un día, por eso, hay una montaña que es Morcuera, en el norte de Madrid, que es como una especie de el baremo de los ciclistas, ¿sabes? Y yo la quería hacer Morcuera en ese momento en menos de 40 minutos, luego de 35, luego de 30, o sea, son pocos, lo quiero decir. O sea, llegué a un nivel de semiprofesional. Y lo que me pasó cuando esto me emocionó, que lo quería contarte, porque justamente es como un día estaba subiendo Morcuera a todo trapo, o sea, lo estaba subiendo, que los pasaba a todos como si fuese los del Movistar, que iba ahí pasando, o sea, ciclistas subo, o sea, lo subía como a 180, son 30 minutos a 180 pulsaciones, llego arriba de Morcuera, cuando llego arriba de Morcuera, llego, o sea, al límite porque había tiro la bici, me voy al borde y me voy a vomitar, y cuando me voy a vomitar me acuerdo... Tengo ahí el recuerdo, yo no sirvo para el deporte. O sea, ahí me acordé, o sea, y ahí lo que entendí es, o sea, yo era exactamente la misma sensación, vomitando. En un momento eso era el reflejo de algo que para mí era una épica deportiva y en el otro caso de un fracaso. Pero en realidad los dos reflejaban lo mismo, que es que yo había ido al límite para tratar de superarme, al punto de que puse a mi cuerpo un poco al límite y en un momento lo malinterpreté, porque lo entendí como yo no sirvo para el deporte, cuando lo que tendría que haber entendido es, bueno, no estoy bien entrenado, no he corrido, a lo mejor no tengo la mejor disposición y si quieres hacerlo, entrena, corre, mejora, pero lo que tienes es la pulsión para ir al límite de tu propio esfuerzo. Y te vino esa frase. Y a mí me vino esa frase. Entonces ahí viene, como esta idea es el poder de las palabras, que es que tienes una narrativa que es la que durante 30 años a mí me había inhabilitado
hasta que en un accidente o un azar de las cosas, yo encontré un lugar que me permitió cambiar algo en el cual yo me había instalado desde muy pequeño. Y además, por lo que explicas, es como que es muy fácil que vuelva esa narrativa. Por mucho que hayas hecho por desapegarte de ella y alejarte lo máximo posible. Es como que sigue volviendo cuando menos te lo esperas, ¿no? Por lo que acabas de decir. Es como que hay esas frases que dices, vale, me he demostrado que sí puedo servir para el deporte, que soy muy buen ciclista, que tengo, ¿no? Ese potencial, pero de repente, un buen día, vuelve esa frase. Sí, pero ahí le recordó. Sí, pero ahí volvió, está bien, porque a veces vuelve, es curioso, esto es como un poco como dejar de fumar, ¿no? O sea, como que... Y tiene que ver con esto que decíamos de que a veces hay algo, muchas veces en la percepción o en los estados cognitivos, que es que a veces como caen de un lado o del otro, ¿no? O sea, como que algunos sí, otros no. Algunos viven en un continuo, pero algunos como que son o bicicleta o alquiler y no puedes estar en el medio. Y el cerebro como que te proyecta a uno o te proyecta al otro, ¿no? Esto pasa como con muchos comportamientos compulsivos o recursivos, o sea, que son como autocatalíticos, ¿no? Entonces, o tú empiezas en ese ciclo de no puedo, o empiezas en el ciclo de puedo, y de repente te vas como completamente para otro lugar. A mí ese pensamiento no apareció traumáticamente ese día, sino al revés. Por eso fue, y a mí me movilizó tanto, o sea, yo diría que como que le di un abrazo al niño que fui, o sea, me apareció como con nostalgia, o sea, y yo, entre comillas, como que le pedí perdón, le dije, no te entendí. O sea, no supe entender, te interpreté mal. Yo tenía 8 años. Qué bueno. Y yo sentí esto y me llevó 40 años y 30 minutos, o sea, esos 30 minutos de mucho sufrimiento, entenderlo y entender que me había equivocado. Claro. Y ese día, al revés, ese día lo que sentí cambiaste la es justamente que cambié la narrativa y ese día... La del pasado. En realidad yo ya hacía 5 años que venía haciendo bici, pero recién ese día sentí soy un exfumador, ¿sabes? O sea, la acabo de superar porque acabo de pasar por la prueba más dura, que es experimentar exactamente lo mismo. Y no es que yo ese día sentí no sirvo para el deporte. Yo me acordé de eso y dije qué tonto. O sea, sí servía para el deporte. O sea, lo que no tenía era como la preparación adecuada. Y a partir de eso, yo he hecho estas cosas como en mi vida mucho, porque justamente es esto de Kill Bill, ¿no? Que yo creo que... No, al final es otro problema de interpretación, que genéricamente es lo que se llama como en psicología, que lo conocéis vosotros, como la mentalidad rígida, la mentalidad de crecimiento, que es confundir lo difícil con lo imposible, ¿no? Es eso. O sea, a mí el deporte me costaba, claramente. No es que yo dije no sirvo para el deporte de la nada, como el que dice no sirvo para la matemática, o el que, no sé, ha tenido 2 malas relaciones también, y dice, no, a mí estas relaciones no se me da bien. No es que eso lo construye de la nada. Lo construyes de que has tenido una dificultad, de que te cuestan más que otras cosas, de que comparativamente con otra gente que tú ves no se te da tan bien. Bueno, te es difícil. Pero uno en general no concluye que es difícil. Uno concluye que es imposible. ¿Y por qué cuál es el problema de eso? Es lo mismo decíamos con el error de las emociones, que cuando tú concluyes que es imposible, haces todo lo que tengas que hacer para que en realidad sea imposible. Porque si tú dices es difícil... Claro. Lo tratas de resolver, lo intentas cambiar, ¿no? Ves qué puedes hacer, pero tú dices es imposible, te sientas, abandonas, te relajas y te dejas morir, ¿no? Entonces, podemos retomar ese punto, porque era muy interesante. De la genética, has dicho antes. Ya no solamente las experiencias que a ti te pasan, sino las que vienen incluso de más atrás. Que has dicho, decir, preguntado así más, ¿no? Más poético, ¿heredamos narrativas de nuestra familia? Ese es el inconsciente colectivo de Jung, ¿no? O sea, como la idea del miedo, o sea, ¿por qué todos tenemos, o sea, tú enciendes un fuego y como que se paran todos así como a mirarlo, el miedo a la oscuridad, el miedo a ciertos sonidos, o sea, ¿por qué todos tenemos ciertos temores? O sea, la respuesta es sí, y además ni siquiera debería ser tan sorprendente. O sea, lo que es sorprendente es la magnitud de eso, que es mucho mayor de lo que uno piensa, ¿no? O sea, la genética, o sea, fin de cuentas, o sea, también, ¿no? O sea, como las explicaciones científicas que tenemos para las cosas son siempre parciales, ¿no? Pero hace un tiempo, así como Cajal tuvo esta idea increíble, Darwin también tuvo una idea que fue muy revolucionaria porque había algo que realmente era muy antiintuitivo, que es cómo puede ser que haya como soluciones
tan extraordinarias para tantos problemas de la naturaleza, ¿no? O sea, como tenemos ojos para ver, tenemos oídos para escuchar, los pájaros tienen unas plumas livianísimas que son parecen como una maravilla ingenieril. Entonces, a principio es muy tentadora la hipótesis de, bueno, alguien lo ha dibujado, ¿no? O sea, hay un loco por ahí que ha inventado un montón de figuras posibles y tiene todos sus cromos y se ha inventado los pájaros y los... Y es muy tentadora como hipótesis porque no hay ninguna otra que te parezca más o menos satisfactoria. Entonces de repente viene Darwin, se va a las Galápagos, se pasa un tiempo ahí, estudia la variabilidad entre un tipo de animales y se da cuenta que hay algo que es un mecanismo muy simple, que es el de cada tanto tú cambias cosas y esas cosas a veces son un poco mejores y a veces son un poco peores y las que son un poco mejores te vuelven adaptativo, o sea, te dan como cierta probabilidad de supervivencia mayor y entonces esas son las que van quedando, como una especie de río que va armando un montón de bifurcaciones y algunas no van a ningún lado porque encuentran una subida, pero la que encuentra una bajada y un flujo, esa queda y empieza a llevar caudal y esa es una especie, pero luego hubo otra rama que se fue por ahí y fue otra especie más y así siguiendo. Entonces Darwin tiene esta idea, que de repente, ¿por qué es tan atractiva? Porque es una idea que te da un mecanismo plausible para algo que parecía muy difícil de explicar y muy simple. Y luego, Darwin, por supuesto, no había visto en ese momento, imagínate, o sea, no sabían nada de los genes, o sea, no había... No. Tiempo después vienen, Watson y Crick y estudian el ADN y ven que el ADN es como una doble hélice que se separa en dos, que luego se mezcla y entonces empiezan a encontrar que estas ideas que había otra vez, se parece como lo de la psicología y la neurociencia, o sea, como... Darwin era Freud y Watson y Crick son Ramón y Cajal, ¿no? Entonces, estos encuentran que efectivamente que eso tenía asidero porque hay una bioquímica que funciona así. Y entonces, con eso empiezas a entender como toda la parte orgánica, que es la más simple de entender, ¿no? Entiendes que, bueno, cómo funciona el sistema de la respiración y entiendes que en realidad los organismos unicelulares también tienen respiración, no tienen pulmones, pero que luego empiezas a hacer mecanismos más complejos y hay cosas que son difíciles, que son los grandes saltos evolutivos. Pero luego hay como cosas que forman parte de la esfera de lo mental, de la identidad, de lo que entendemos que es lo que somos, y ahí vuelve a aparecer una reticencia a pensar que eso pueda tener una configuración biológica, ¿no? O sea, porque es como si eso, está esta intuición de como si eso lo denigrase, ¿no? O sea, como si eso lo limitase. Uh-huh. Que ese es el error, pensar que algo tenga una constitución biológica no hace que eso no pueda cambiar, no lo hace... es decir, entender que la luz que viene del espacio son una cadena bestial de explosiones, de fusión de helio en estrellas a no sé cuántos miles de millones de grados, bueno, no sé, si quieres lo hace menos poético y si quieres no, da igual. O sea, es una... aquí hay algo parecido, ¿no? Como que está siempre esta idea de que en el momento en el que algo lo materializas, le estás quitando como... glamour, poesía, misterio. Entonces hay como mucha resistencia a eso, ¿no? Uh-huh. Que es una resistencia que ha estado siempre. Siempre. Que es la resistencia a pensar que hay algo de naturaleza biológica en lo que somos. Uh-huh. Primero en lo que somos orgánicamente, luego en lo que somos como psicológicamente. Y hoy hay... Pero eso lo raro es que todo el mundo tiene una cantidad de evidencia. O sea, cualquier persona que haya criado 2 niños distintos, o sea, 2 hermanos, sabe que desde el día que nacen tienen diferencias que otra vez, esas diferencias no es que no las puedan cambiar, pero uno que no para de moverse, el otro que está tirado así, Uh-huh. uno que está todo el tiempo sonriendo, y el minuto cero, y tú lo ves desde que sale de la barriga. Ya son diferentes. Y eso es así porque esas facultades se expresan, muchas de ellas en genes que determinan cosas muy sofisticadas de nuestro comportamiento. Por ejemplo, nuestra propensión a ser introvertidos o extrovertidos, nuestra propensión a sentarnos más. Por ejemplo, yo soy más el rato yo siempre estoy así. Y hay otros que están como así, ¿no? Que están todo el tiempo así, o sea, y que no pueden parar, y que se levantan, y que se sientan, y que están moviéndose. Bueno, eso es como, otra vez, son cosas que las puedes cambiar, pero que tienen una predisposición muy genética. Pero así como cada persona tiene como su color de ojos, o tiene su altura, o tiene un poco su fisionomía, pero todos tenemos algo común. O sea, casi todos, 2 ojos, casi todos tenemos una nariz, tenemos una boca, de la misma manera, cada persona tiene su identidad psicológica particular, pero hay ciertas cosas que son bastante comunes a todos nosotros. Algunas de ellas son muy elementales, es nuestra capacidad para entender
lo que se llama la teoría de la mente, que hay otras personas que tienen... Es decir, la teoría de la mente es la capacidad que te permite entender que tú no eres la única mente que existe en el universo, sino que hay otras personas que tienen otra mente que se parece a la tuya, pero tienen otra perspectiva. Nuestra capacidad de producir lenguaje, lo que encontró Chomsky. O sea, Chomsky también, él pensó un problema de estos que son fabulosos porque como son problemas que dices, pero claro, es una pregunta muy difícil de responder, muy simple. Chomsky lo que decía es, ¿cómo puede ser que un niño o una niña de 2 años, que todavía no sabe hacer 2 más 3, porque tiene 2 años, pero que conjugue, que hable un lenguaje, que gramatice, que regularice verbos que nunca ha escuchado, o sea, que diga yo sabo? O sea, yo sabo es como súper sofisticado. ¿Cómo puede ser que haga eso y que no sepa hacer 2 más 3? Entonces la respuesta de Chomsky es porque nosotros tenemos una genética que resulta en un cerebro que está predispuesto para ciertas formas de la articulación sonora, que es el lenguaje. Algunos tendrán el holandés, otros el español, otros el chino, otros el belga, pero tenemos cada uno su lenguaje. Entonces, de la misma manera, ahora estoy yendo como de los lugares menos conflictivos a los más conflictivos, ¿no? O sea, por eso, pero los conflictivos son por eso esos, o sea, hay, entonces, seguro que el miedo, o sea, que la reacción cuando tú piensas las emociones, ¿qué son las emociones? Las emociones son mecanismos de defensa, empiezan ahí, o sea, es algo que te hace huir frente a cierta situación, o la ira es algo que en una situación de confrontación te pone en un estado para luchar, en un estado en el cual el sistema parasimpático explota, en el cual el corazón te late, en el cual cambias tus rasgos faciales. La ira la observas en todos los animales y es un estado que seguro en algún momento de la historia de la vida te ha dado cierta adaptabilidad. El que cuando venga alguien a agredirte, en vez de ponerte y digas, ven, cómeme, estoy rico, tú te pongas a decir, a mí no vas a comer porque ya vas a ver que soy algo difícil de comer. Entonces, que frente a ciertas situaciones nosotros reaccionemos de cierta manera es una consecuencia del linaje de la historia de la vida. Y es algo que no solo es común a las personas, sino que es común a muchos animales. Y se observa de manera, cuando Darwin empezó a estudiar las emociones, primero vio que había emociones que eran muy conservadas en culturas muy distintas. Pero luego vio que muchas emociones también eran conservadas en primates, en otros animales, en perros. Y otra vez, esto cualquier persona lo ve. No hace falta ser un científico para darte cuenta que hay cierta regularidad en las cosas que te dan miedo, en las cosas que te ponen en un estado de alerta, en las cosas que te calman. Por ejemplo, en el libro de la amistad, una cosa que a mí me conmovió, yo no la sabía esta, cuando empecé a estudiar el libro, a lo mejor os gusta también a vosotros, a mí me encantó, que es la amistad tiene también su linaje en la historia de la vida y empieza en algo que en inglés se llama el grooming, que es como el desparasitarse, ¿sabes? O sea, son dos ciervitos. Entonces es la idea de que hay uno que te está como un mono que te está como quitando ahí y te está cuidando y tú lo cuidas y entonces yo velo por ti y tú velas por mí. Esa es una forma muy rudimentaria de amistad, la forma más básica. Hemos visto luego la amistad adquiere todo tipo de abstracciones y de formas. Puede ser amigo de Messi, de alguien que no conoces, pero al principio empieza en el tacto. Esta es la clave, la amistad empieza en el tacto. Cuando estudias cómo funciona ahora, sí, la neurofisiología del tacto, hay unos sensores que reaccionan al movimiento que empiezan en los receptores de pelo, capilares, pero que luego se expresan en receptores de la piel, porque nosotros somos primates que tenemos mucho menos pelo que otros, que el resto de los primates. Bueno, algunos más, pero algunos somos más primates que otros, pero en general tenemos como un poco, somos menos peludos. Entonces se expresan en receptores de la piel. Pero esos receptores responden a una frecuencia muy particular, que es la frecuencia del grooming, que es como esta frecuencia como del así. O sea, si tú haces así, esos receptores no responden. Y si haces así, o sea, vas como, te mueves de aquí a aquí en 3 días, tampoco responden. Hay una frecuencia que es esta, que es exactamente la frecuencia de la caricia. Y cuando una madre o un padre acaricia a su bebé, nadie te lo ha dicho, pero tú lo haces a una frecuencia muy particular. No. ¿Y por qué lo haces a esa frecuencia? Lo haces a esa frecuencia porque esa es la frecuencia que activa esos receptores y esos receptores activan todo un sistema de endorfinas que son como opioides internos que te dan calma, que te hacen sentir bien. Entonces, esta idea, fíjate, ¿por qué me conmueve esto? Porque esta idea abstracta de que la amistad es ese lugar que te da, hablamos antes, ¿no? Te da tierra, de repente vuelve a un lugar muy concreto, que es que
el vínculo, ahora saliendo de la amistad, pero el vínculo materno-filial, el vínculo del grooming, del tacto, del amigo, de las personas bailando, es un vínculo que se da a una frecuencia natural que nadie te lo ha explicado, nadie te lo ha dicho, pero es una frecuencia a la cual nosotros resonamos. O sea, nuestros receptores a esa frecuencia de caricia son sensibles y a otros no. Entonces, ahí ves como otra vez un ejemplo como muy simple de algo que es universal, que nadie te lo ha dicho, es muy abstracto, que va a la afectividad, va a la manera de rozarte, a la manera de... Y tú lo ves en todas las culturas y dices, en todas las culturas es igual, pero ¿por qué en todas las culturas es igual? Bueno, porque tenemos una predisposición biológica para esto. Lo mismo puedes buscar cobijo de noche. O sea, la idea de encontrar un sitio cuando estás en la oscuridad para sentir que tienes reparo, que estás menos amenazado, que estás cubierto. O sea, el miedo, ¿por qué los niños tienen miedo al oscurecer, a la noche, al momento? Hay un momento que es el momento de la transición del día, que es un momento de pico de angustia, Sí. que es el momento de la puesta del sol, el momento del anochecer. Eso sin duda que está como codificado en cosas que son mucho más antiguas que el lenguaje, o sea, mucho más antiguas que las palabras que lo describen. Y para ti tiene sentido que igual que están todas estas cosas codificadas a través de la genética, ¿no? Más universales, también familiares, es decir, una experiencia traumática emocional de mi abuela, por ejemplo, que yo no sea consciente de ello, pero que me esté influenciando y me esté... O sea, que sí, genéticamente yo tenga esta información. Sí, o sea, el dogma de la genética, que era como de 1970, era que tú tienes los genes y luego tienes tu experiencia vital durante tu vida, pero que tu experiencia vital no la pasas en tus genes. La idea de que la pasas, en su exageración, es lo que se llama... Claro, epigenética, pero antes eso se llamaba por Lamarck, que era el que se llamaba lamarckiano, que era como la idea de... O sea, la discusión entre Lamarck y Darwin era así. O sea, la respuesta a lo que tú dices es sí, pero es sutil. Por eso requiere esto, porque durante mucho tiempo habían como esta idea, Lamarck o Darwin. Lamarck lo que decía es, la jirafa lo que quiere es como extender su cuello y entonces hace un esfuerzo. Y entonces las jirafas antes tienen el cuello muy bajito, y lo que hacían es la extendían un poquito más, 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 y cada generación la iba extendiendo un poquito más y le pasaba eso a sus crías. Lo que Darwin dice no es así. Hay jirafas justo con cuellos que nacen con cuellos un poco más largos y otras con cuellos un poco más pequeños. Y hay variabilidad. Y las que nacen con cuellos más largos les va mejor. Y entonces esas son las que tienen más progenie y entonces son las que pasan sus genes, pero no las cambian durante su vida. Que eso es lo que pasa con la historia de la agricultura. Si tú fijas, por ejemplo, el maíz actual o un tomate, como el tomate original, el tomate era una fruta así, dura, incomible. Lo que pasa es que lo que han hecho es, algunos justo nacían un poquito más blando y entonces plantaban ese. Como los perros. O sea, los perros es una escultura genética de generaciones cultural. Pero no es que los perros han ido cambiando durante su vida y dando sus propiedades. Entonces, Lamarck durante mucho tiempo perdió, por así decirlo, y Darwin ganó. Y entonces la idea era, el trauma de tu abuela no se pasa. Sin embargo, como suele pasar en la ciencia, ahora sabemos que en cierta medida sí se pasa. Y lo que se encuentra es lo siguiente, que es que hay, como tú dices, una epigenética, que es que no solo importa los genes que tienes, sino esos genes, cuáles se expresan, cómo se expresan, cuándo se expresan, en qué conjunción se expresan, porque los genes lo que hacen son proteínas que son las que terminan funcionando. Entonces tú puedes tener un gen, pero si ese gen no se expresa, es como si no lo tuvieses. O tú puedes tener un gen, pero ese gen se expresa mucho más, y entonces de repente eso cambia el fenotipo sin que haya cambiado tu gen. Entonces lo que se encontró es muchos experimentos en los cuales es una simulación en roedores de lo que tú dices, que es, hay un ratón, ese ratón a lo mejor tiene un trauma, y lo que se ve es que generaciones después hay consecuencias moderadas. Otra vez, como todo, o sea, esto es una especie de revisión de segundo orden de algo que durante mucho tiempo se pensó que la línea germinal no cambia. Sí cambia en la epigenética, y eso puede mostrar lo que tú dices, que es que uno reaccione a un trauma sin saberlo, porque de alguna manera está codificado en tus genes por algo que es una historia que nunca se contó, pero que quedó grabada
en la genética de tu abuela, que se la pasó a tu madre, que a lo mejor nunca lo expresó, que te la pasó a ti. O sea, eso es plausible que eso pase. Por eso trabajar con las narrativas y cambiarlas puede ser de alguna manera como trascender ese conflicto, ¿no? O esa narrativa que nos lleva a sufrir. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, eso es cierto en todos los traumas, ¿no? Tanto en los traumas que heredas como en los traumas que has generado. Es decir, la historia de lo que se llama como el estrés postraumático, que es algo que como está muy en boga y vosotros lo conocéis bien, para eso hay que como entender un poquito cómo se forma una memoria, ¿no? O sea, una memoria es algo que vincula distintos atributos en un episodio. Entonces, de repente, por ejemplo, no sé, para dar los ejemplos famosos, ¿no? El atentado aquí en Barcelona o el atentado del... seguramente tú estabas en un sitio ese día. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas perfecto? Por eso, estabas con alguien y hay un montón de cosas que son pertinentes de eso, que son lo político, pero luego hay cosas que son como completamente coyunturales, que es a lo mejor justo estabas caminando por Balmes y eran las 6 de la tarde y había un tipo de olor. Pero todas esas cosas quedan todas grabadas en tu memoria. Y eso es lo que se llama, en neurociencia lo llaman un engrama, que son todos los circuitos. Entonces tienes un circuito que codifica algunos olores, un circuito que codifica la emoción que tú sentiste ahí, un circuito que codifica la información semántica y narrativa. Y todos esos quedan como unidos. Y eso es la memoria. La memoria es justamente que todas estas cosas están vinculadas. ¿Por qué esto es importante? Porque en las memorias traumáticas es como que esa red es enorme y queda grabado un montón de cosas relevantes, que son lo que tuvo que ver con el trauma, con un montón de cosas irrelevantes. Y entonces de repente tú vas caminando por un sitio y no sabes por qué esa memoria vuelve, pero vuelve porque justo pasaste por al lado de un árbol que era el mismo árbol que a lo mejor tú no te acuerdas que ese árbol, pero ese árbol activa el engrama, ese... Como el vómito. Exacto. Y de repente vuelve esa sensación y esa Ujú. sensación te trae a algo que había pasado hace 40 años Ujú. de otro sitio que vuelve por ese lado. Lo que pasa es que en el vómito justo era algo que era como muy central a la historia. Entonces, Ujú. pero el problema del estrés postraumático es que a veces lo que dispara esa memoria Puede ser algo. es algo que es un detalle irrelevante que tú ni siquiera justamente no te lo acuerdas. Entonces, ¿cuál es el proceso de reconstrucción? Tú tienes que ir como la manera de... Una vez que entiendes esto, y aquí un poco es donde la parte orgánica te ayuda a darte un método, lo que tienes que hacer es como ir cortando y entender que este árbol en realidad no tiene nada que ver con esa emoción. Y entonces, Claro. ¿cómo haces eso? Pero yo te lo puedo decir. Te puedo decir, mira, este árbol no tiene nada que ver con esta emoción. Tú lo vas a entender, pero eso no cambia. Lo que tienes que hacer para eso es experimentar que ese árbol, entonces tienes que percibir ese árbol tranquila, verlo tranquila, entender, experimentarlo varias veces y se va cortando. Ujú. Muchas veces para eso basta la palabra. A veces eso es tan doloroso que no alcanza con la palabra. Necesitas algo que te permita transitar. Y entonces ahí es donde, de hecho eso ya está en la Ilíada, donde cuando tienen que, está el nepente, que es esta pócima que le dan a Telémaco cuando vuelve a la boda de no sé quién y no sabe si Ulises ha vivido o está muerto y tiene que hablar de algo muy difícil, le ponen, que es como éxtasis, básicamente. O sea, le ponen Psicofármacos, un ¿no? psicofármaco, que es el nepente conjetural, que lo que le permite justamente es tener una conversación difícil para poder cortar algunos hilos de ese trauma. Entonces, hoy, por ejemplo, en estrés postraumático hay ahora hay muchos tratamientos que, como todo, o sea, primero son demonizados, luego son adorados, y no es ni uno ni otro. O sea, es como... depende. Depende la situación, depende el momento, depende en qué, depende sí. Cuándo, pero es cierto que hay un montón hay situaciones en las cuales tú puedes hablar algo y el hablar algo te resuelve ese trauma, y hay traumas que son tan profundos que requieren el que por un tiempo puedas ir de la mano de un fármaco y de las conversaciones que te permitan ir podando ese tipo de cosas. Y yo, en general, lo que trato es como eso, entender cuándo, como hablamos antes de las amistades, cuándo sí, cuándo no. O sea, el obtuso que tienes cualquier problema y te lo medica, dices, o sea, no. Claro. El que quiere resolver con una palabra cualquier cosa de la vida, creo que también se puede... O sea, yo tengo un libro que se llama El poder de las palabras, pero entender el poder de las palabras también es entender su límite. Claro. Sí. Y entender que hay veces que no, que tienes... O sea, tú tienes un dolor de cabeza, tómate un paracetamol, o sea, y se va a ir mejor, o sea, no trates, o sea, si no vas a luchar contra un muro invencible. Sí, el problema siempre es como querer luchar una cosa, ¿no? Es que
todo, ¿no? Y que sume y según la persona, su contexto, su momento, irá bien una cosa o la otra. Mariano, es que se nos acaba el tiempo. No, yo quería hacerle una pregunta. No, una. Vamos. Muy rápido, por favor. Es que tenemos que hacer... ¡No, me muero! Llego, vamos, la última, no pasa nada. Llego tarde. Pero tenemos que hacer un segundo episodio, ¿eh? Le explicaré al de la firma. Vamos, yo vuelvo. No, muy rápido. Vale. La conciencia, ¿vale? La conciencia reposa... La pregunta fácil para tomar en un minuto final. 2 minutos. Sí. O sea, la conciencia reposa en el cerebro, ¿no? Pero... Reposa me gusta como verbo. Como el vino, reposa en la botella. Se airea. Entonces, claro, es que estoy intentando ir rápido. Entonces, hay algo que a mí me interesa muchísimo, porque hace poco falleció lo que era para mí mi padre, y es como un tema que me ha interesado muchísimo, y como todo, yo siempre me lo cuestiono, pero intento, ¿no?, entenderlo desde diferentes ángulos, etc. Y al final te quería preguntar tu visión sobre las experiencias cercanas a la muerte, que en verdad va relacionado a si solo existe la conciencia, si nuestro cerebro, ¿no?, nuestro órgano está en vida, está activo, etc. O si contemplas, ya entiendo que no es una respuesta de sí o no, ya lo entiendo que es muy complejo lo que te estoy preguntando, lo sé. Pero simplemente no quería perder la oportunidad de saber tu visión, aunque sea rápida, de si tú contemplas la opción de que pueda existir conciencia. Te queda 1 hora de podcast. Me arrepiento, no sabes cuándo me arrepiento de haber dicho, vale, vamos para adelante. Este es para el siguiente podcast. O sea, mira, vale, pues es parecido. ¿eh? Sí, hay un siguiente. Gracias. Pero, ¿siguiente lo dejamos ahí? Si quieres, sí. Venga. Pero me lo prometes, que podemos hacerlo, te lo prometo. Es que me interesa muchísimo. Prometido. A mí también me interesa. He tenido experiencias heavy. Sí. ¿Vale? Y yo nunca he sido una persona ni de espíritus, ni de hacer ouija. Yo te lo juro, con esto soy súper escéptica y me da mucho respeto. Pero por experiencias que he tenido últimamente, desde la muerte de, como te decía, de un familiar muy importante, es algo que me planteo muchísimo y creo que desde la ciencia y desde la filosofía debemos abordarlo y debemos, con todo el respeto del mundo, evidentemente, pero debemos de... o poder opinar sobre esto sin que se te caigan encima. Si te parece, Mariano, porque fíjate, nos han quedado en el tintero el tema de la conciencia, el inconsciente, del libre albedrío, que sabemos que lo tocas mucho. Así que tomamos tu palabra. Hacemos otro. Lo que te dejo nada más de... O sea, yo es que simpatizo mucho con lo que has dicho. Es decir, yo creo que hay algo del pensamiento científico que está equivocado, que es que la gente piensa la ciencia como una especie de profecía de verdades, ¿sabes? O sea, que la ciencia en realidad son modelos aproximados de las cosas. Y para mí, sobre todo, un ejercicio de humildad. Incluido, o sea, es aprender a dudar y aprender a entender lo que no sabes. O sea, entender que lo que estás viendo siempre tiene un límite. Y entonces, yo también soy bastante abierto con estas cosas. Y me gusta el ejercicio de estas preguntas que son tan importantes y que nos convocan tanto, preguntárselas de verdad y abiertamente, sin tapujos, y decir, vale, sin o sea, miedo. Si me ha pasado esto, ¿por qué? O sea, como que no censurarlo, es decir, no tachar de loco, o sea, yo lo que te propongo para dejar un teaser ahí en el podcast justamente es hacer un poco este juego que hizo Darwin, ¿sabes? Que Darwin veía algo que parecía como imposible y que la única solución posible era convocar a cosas esotéricas. Y como la genialidad de Darwin es que no dijo, las especies rarísimas no existen, pero a lo mejor tiene una explicación que es más simple de lo que pensamos. Ese para mí es el ejercicio que tenemos que hacer para el siguiente podcast. Hacer estas preguntas y tratar de ver si podemos darles por lo menos un atisbo de solución que no requiera cosas tan fabulosamente sofisticadas. Yo te estaba esperando para hablar sobre todo este tema y, jolines, nos hemos... Ha sido un placer. Mariano. Muchísimas gracias, un genio. de verdad. Gracias. Desde Enrique Orbera Institute enseñamos un método que está revolucionando el mundo de la salud emocional. La bioneuromoción acompaña a las personas a desarrollar una mayor autoconciencia y a liberarlas de patrones inconscientes que están limitando su libertad emocional y afectando a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo a nivel personal o a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción.